También puede estar en el agua y puede estar en alimentos contaminados. Ahora, acá tiene mucha referencia el hecho, ¿no? El Clostridium de por sí es una bacteria gram positiva, suele ser esporulada. El detalle con esta bacteria es de que realiza una especie de simbiosis, ya que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, y obviamente compartirla con la raíz de la planta. Hasta ahí tiene un beneficio muy bueno a nivel del suelo. Ahora, el detalle está cuando aparecen sus variedades en cuanto a la oportunidad. Una de ellas es Clostridium botulinum, que las mujeres incluso hoy en día lo utilizan para colocarse los llamados botox. ¿Ya? Clostridium botulinum presenta espora, suele ser móvil, ¿ya? Y normalmente se ubica no solamente en el suelo, sino específicamente en los alimentos enlatados. Y acá está incluso cuando les he hecho el examen práctico, les dije, ¿no? ¿Por qué aplicamos el autoclave a 121 grados? Ah, es por una bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria? No saben cómo se llama la bacteria. Fue justo esa bacteria que yo mencioné, la espora de Clostridium botulinum. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Recuerden que la Primera Guerra Mundial se llevó en Europa. O sea, América no intervenía. ¿Te das cuenta? Pero Estados Unidos, con esta vaina del afán, que supuestamente hay que salvar el mundo, estaban los Avengers, esa vaina, dijo, voy a meterme a la guerra. Y los gringos se metieron. Tanto era la polémica de la guerra que hasta Perú, imagínense, Perú le declaró la guerra a Alemania. Alemania nunca le hizo caso, ¿ya? Pero Perú también quiso entrar a la guerra. Y le dijo a los gringos, ya compadre, llevaron médicos, nada más, no llevaron otra cosa, soldados ni de vaina. Pero en la Primera Guerra Mundial había un problema, que vendría a ser el suministro de alimentos. ¿Ya? Los suministros de alimentos eran indispensables, obviamente que iba a haber en frontera, y antiguamente las guerras se peleaban en lugares estratégicos, frontera a frontera, donde supuestamente no había gente civil, y se generaban las guerras. Antiguamente las guerras eran medias raras, ¿eh? Es más, los mismos gringos que ahorita son especialistas en eso eran medio conflictos para pelear. Su guerra civil, por ejemplo, se enfrentaba un mando con otro y decía, a ver, ¿quién dispara primero? Yo. Ellos disparaban, claro. Segundo me toca a mí, ellos disparaban fácil. Así paraban, en serio. Era para ver quién tenía mayor habilidad de cargar, disparaba más rápido. Ese es uno. Segundo es de, ya peleamos, mira, hay que pelear de 1 a 5, ¿ya? ¿Por qué? A partir de las 5 para coger mi muerto. Allá, bacán, peleamos así. Todo era ordenado. En el Perú no era así. En Sudamérica, cuando hemos peleado, fue una desgracia. A escondidas matábamos, ¿no? Pero es otra historia. El detalle está de que había que llevar alimentos de Estados Unidos a Europa. En Estados Unidos había una producción de manera inicial en esa época de los llamados enlatados. Unas empresas pequeñas, la alimentación que tenían era la presencia de frijol más carne. Si ustedes sabrán, los gringos tienen una alimentación media rara. No es como nosotros que le metemos arroz, un montón de vaina, no. Ellos comen incluso los guisantes, los sanconchan con toda cáscara, lo abren, sacan de ahí, tienen hasta sopa de tomate, o sea, cosas media raras comen los gringos. Y uno de los platos preferidos que ellos podían hacer era frijol más carne, ¿no? Le dieron los enlatados. De esta manera se vendían los mercados. El detalle estaba de que los enlatados, proceso de latas rudimentarias, lo que hacían era preparar el frijol, sancochar el frijol, freír la carne, meterle con una especie de salmuera y lo envasaban. Hasta ahí todo normal. El problema era de que al momento del cultivo del frijol, el proceso de desinfección no era muy bueno. Entonces, si tenemos en cuenta que yo voy a recoger a la planta del frijol, y como les digo, los gringos lo comen hasta con toda cáscara, tenemos en cuenta que la bacteria se encuentra en el suelo. Si no hay una correcta desinfección, al momento de ser envasado, ahí venía el problema. En el envasado, obviamente, ¿qué provocaba? Sus compañeros han dicho que estas bacterias tienen predilección por el proceso de anaerobiosis. En un pueblo lactado, obviamente, no hay oxígeno. ¿Y qué pasaba?
normalmente las latas, por la acumulación de gases, terminaban ensanchándose, ¿no? Eran hinchados. Y ahí había un problema de Clostridium botulinum, muy diferentes panifuentes en las latas oxidadas. Hay un problema de Clostridium tetani, ¿ya? Son dos tipos diferentes de bacterias. Entonces, normalmente cuando la gente iba de un lugar, vamos a decir, las trincheras, donde tenían que estar 2 o 3 días vigilando esa zona, iban con su cantidad de latas, ¿no?, de alimento, y mucha gente cuando iba al almacén veía entre una lata normal y una lata gorda, la gente que decía, acá hay más, y todos se llevaban las latas gordas. El problema está que después de consumir esos alimentos, encontrabas a la gente prácticamente como si fuera el hombre araña, con sus patitas arqueadas, tiradas para atrás, otros con la lengua torcida, otros con el cuello mal, todos muertos y no entendían qué es lo que pasaba realmente. Hasta que alguien decidió descubrir, en este caso, que el problema era netamente los alimentos. ¿Debido a qué? Por ejemplo, esos alimentos enlatados, cosa que también acá en el Perú ha pasado. Hubo un caso de una señora que había comprado alimento enlatado, no recuerdo si era atún o algo con carne, y resulta que el alimento estaba ancheado, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, como este alimento que está enganchado, está significa podrido, implica que yo no lo puedo comer, pero mi gato sí lo puede comer. El gato aguanta todo. Decidió ella, de muy buena gente, romper la lata y obviamente abrir. Pero, oh sorpresa, como esta vaina está llena de gas, automáticamente estaba el gas más las esporas. Entonces, cuando la señora la abrió, todas las esporas fueron aspiradas. Y ahí fue la consecuencia. El gato vivió, la señora murió. ¿Te das cuenta? Entonces, acá estamos hablando de un riesgo bastante complicado. Entonces descubrió que obviamente había una producción de esporas. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que para evitar este tipo de problemas, el producto iba a estar envasado, pero se le añadió un proceso de esterilización mayor, el autoclavado. Y el autoclavado está a 121 grados centígrados porque descubrieron que las esporas sobrevivían a los 118. Le aumentaron 3 grados suficientes, uno porque estaban en el límite para poder destruir la espora, y dos porque si aplicaba mayor temperatura puede provocar desnaturalización de alimentos. Como ven, era la forma como, frente a una enfermedad que apareció de la nada, tuvieron que aplicar nueva técnica de esterilización. Esto ayudó mucho, no solamente al proceso de elaboración de alimentos a nivel industrial, sino también favoreció con los alimentos que se enviaron a la NASA, ¿no? Gracias a estos descubrimientos que se hicieron. Acá en el país, en todo el mundo, todos los productos enlatados tienen que tener proceso de autoclavado, por si acaso. Implica no solamente que esté en lata, sino también en frascos de vidrio o lo que sea, todos tienen que sufrir proceso de, en este caso, autoclavado. A excepción de otros productos, como el caso, por ejemplo, de la leche pasteurizada. La leche pasteurizada, ahí sufre otro tipo de proceso en la cual se le da el cambio de temperatura, ¿no? Se le aumenta a 80, luego se le baja a 60, 40 y nuevamente se le sube. Eso se le llama por shock térmico, ¿no? La bacteria, tú lo vas a bloquear. Un día lo mandas de frío, otra vez le haces calor, lo bajas de frío, lo bajas de calor, se aloca y se muere. Así pasa. Eso se llama, en este caso, pasteurización. Los productos enlatados, como la que tenemos leche pasteurizada, tienen bacterias, solo que en mínima concentración, en la cual no hace daño, ¿ya? Pero obviamente bacterias sí va a haber. ¿Han entendido esta parte? Ya, vamos a ver cuando es. Sí te valoramos, biólogo. Todas mienten. Todas mienten. ¿Cuál es la función de la membrana nuclear de la célula procariota? Le pusieron un montón de funciones. La única que más o menos me contestó es la chichi. ¿Está acá la chichi? No. La chichi me pone, no tiene. Así. Aceptas. Lo demás, la madre, me crearon hasta oportunidad de trabajo. Bien. Esta presenta una toxina, la toxina botulínica. Ahora, ¿cuál es el detalle? Normalmente esta toxina suele ataca a las neuronas motoras. Entonces, al atacar a las neuronas motoras, obviamente evita la producción de acetilcolina. Entonces, vamos a decir que evita
la sinapsis. Por tanto, hace que prácticamente el cuerpo no tenga la tonicidad necesaria y esto hace que en algún momento se paralice. La lengua se puede incluso doblar y obstruye en este caso el proceso de respiración. Incluso los músculos no se tengan bastante, digamos, pierden su tonicidad, se vuelve flácido y en algún momento comienza a darse el proceso de rigidez. Y esto hace que obviamente el paciente muera. Normalmente esta toxina puede matarte en un lapso de 18 a 36 horas. La única solución es la ingesta de una antitoxina, ¿no? Para evitar la propagación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En el Clostridium botulinum normalmente tenemos de que la bacteria tiene su pared celular, tiene sus flagelos y obviamente tiene acá su enterotoxina, o mejor dicho, su toxina botulínica. Entonces, normalmente la más peligrosa es la toxina. Contra ella se aplica una antitoxina. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ustedes habrán visto el término, o han escuchado el término Botox. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Cuando una persona tiende a envejecer, normalmente se forman las llamadas arrugas, una especie de hundimiento a nivel de piel. Vamos a decir que el cuerpo pierde una especie de tonicidad en las células a ese nivel. La solución es, puedes coger segmento de la toxina inactivada o un segmento de la pared celular de la bacteria. Tú lo puedes agregar a este nivel, pues te inyectan directamente. Te inyectan pequeñas cantidades de la toxina y automáticamente, ¿qué sucede? Atacan los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos comienzan a atacarte en esa zona y automáticamente te generan un proceso de inflamación. Se inflaman. Y al inflamarse, toda la parte que estaba hundida por la arruga automáticamente se eleva. Por tanto, ya no te aparece la tremenda arruga que tenías, sino que tu cara aparentemente vuelve a tener tonicidad. ¿Cuánto tiempo dura esto? Esto dura de acuerdo obviamente a la dosis de la toxina y hasta el tiempo que el cuerpo se encargue de eliminar la toxina o, en este caso, la proteína botulínica. Cuando excede la dosis, es lo que ha visto cómo se inflama la cara, así como tiene suicidio los labios, igualito, ¿no? Jimmy Santos, no se conoce, un cantante, también tiene exceso de botulinus, cosa que hace que toda la cara se inflame y muchas veces el cuerpo lo que hace es prácticamente aislar esta zona y por tanto todo se inflama. Entonces ya no hay ni ingreso de células ni tampoco salida de esta toxina. Entonces la persona se queda con esa cara como si fuese un muñeco inflado. Ese es el problema con nuestro trabajo, ¿no? Esto es lo que se conoce como Botox. Como ven, es una toxina altamente peligrosa y obviamente lo que implica es por una intoxicación alimentaria. Todos los productos enlatados pueden sufrir esta consecuencia por Clostridium botulinum. Y luego vamos antes que me olvide, medio deportivo normalmente suele hacer agar sangre. ¿Ya? ¿Agar sangre? Agar sangre. Y también existe el llamado agar Clostridium. Si bien es cierto, suelen tolerar, en este caso, ausencia de oxígeno, requiere la presencia de hierro para su crecimiento. Todo esto se incuba en un proceso conocido como anaerobiosis, o sea, sin oxígeno. ¿Ya? El Clostridium tetani, acá viene otro problema. El Clostridium tetani también suele ser móvil. La característica es que suele ser un bacilo largo. El problema con ese Clostridium es de que normalmente su espora que presenta puede provocar, digamos, una especie de deformación de su pared celular y es por eso que se le dice que tiene la forma de un palito de tambor. ¿Ya? Tiene la forma de un palito de tambor, en este caso, debido obviamente a la presencia de una espora que lo deforma en la parte terminal. Ahora, su hábitat sí o sí suele ser el suelo. Es más, se ha encontrado en el intestino de los animales. Ahí incluso puede estar. ¿Cuál es el problema? Normalmente el problema, mientras que acá su vía de ingreso suele ser a nivel oral, acá la vía de ingreso suele ser a través de una herida abierta. Vamos a suponer que tú trabajas en el campo, como tú tienes tu hacienda, ¿no?
te vas a meter machete, palana o a robar mango, cualquiera de las cosas que hagas. Entonces, si te haces un corte, de repente por una rama, no sé, clavos o una tontería, al tener la herida abierta y estar en contacto directo con el suelo, corres el riesgo de que la herida se contamine con la tierra. Y en la tierra, obviamente, está la bacteria. Normalmente lo que suele darse, vamos a suponer que este sea tu dedo. Ahí está. Un pie de princesa. Si la bacteria ingresa a este nivel, la bacteria primero lo que va a hacer obviamente es tratar de consumir los nutrientes que hay. En herida abierta, la acumulación de suelo sanguíneo hace que obviamente fácilmente se reproduzca. Pero cuando el cuerpo detecta automáticamente una invasión, las células, en este caso células blancas, comienzan a provocar la defensa. Primero van a tratar de destruir, pero el detalle está de que ellos tienen una gran capacidad debido a la presencia de sus enzimas. Presentan enzimas lipolíticas, ¿no? Y dañan la parte de las células. El daño es tan grande que obviamente lo que hace el cuerpo de una manera generosa es cerrar la zona. Bloquean esta zona. Y entonces ellos dicen, nosotros le quitamos la oxigenación, le quitamos los nutrientes y por ende esas bacterias van a morir y se acabó el problema. El problema está que si yo le quito la oxigenación, estas son anaeróbicas. Por tanto, fácilmente sobreviven ahí. Ahora, tienen la capacidad, si viven en el suelo, obviamente tienen la capacidad de vivir con mínima cantidad de nutrientes. Por tanto, comienzan a consumirse gran cantidad de células muertas que hay en esa zona. ¿Y qué sucede? En el proceso de descomposición generan la generación de CO2. Al tener CO2, estamos hablando de células muertas más la acumulación de CO2, es lo que estamos hablando de lo que representa la gangrena. El paciente aparentemente tiene el dedo completo, pero al momento que tú lo topas acá, se siente como una especie de esponjita. Hasta ahí, todo normal. El otro problema es cambio de color. Como ha habido color inicial, que puede ser morado, y finalmente termina siendo negro. Es lo que ya se conoce como necrosis tisular. Toda esa zona está muerta. Tú sigues con tu vida normal porque tú normalmente la parte de tu piel no le tomas importancia. Además, ni siquiera te bañas, por eso tienes, ¿recuerdas, doctora? Hongo, ¿no? Piel de atleta. Entonces, esto de acá, ¿cuál es el riesgo? El riesgo está que esto se puede romper. Es decir, tanta acumulación de bacterias termina cediendo y rompen el tejido, lo que venía siendo bloqueado, e ingresan al sistema sanguíneo y esto se esparce, ¿no? Y ahí lo que se esparce es la espora y obviamente se esparce la toxina, la tetanoplasmina. La toxina tetanoplasmina es una toxina neurotóxica que viaja al sistema nervioso o a las neuronas motoras y termina matando, ¿no? El paciente muere por septicemia. Hoy en día, si alguien se corta con un material oxidado, ¿no?, corres el riesgo de tener esto, en este caso lo que se vendría a ser el tétano, ¿no?, que hay hoy en día se aplican las vacunas antitetánicas, ¿no? Por tanto, esta bacteria de manera normal puede provocar tu muerte, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Porque algunos se generan una herida, no le toman mucha importancia y terminan perjudicando y el paciente termina muriendo. Si se dan cuenta, ambas enfermedades suelen ser, digamos de alguna manera, silenciosas. Una demora más en provocarte el daño, otra es mucho más rápido. De acuerdo a lo que ustedes creen, ¿cuál sería la más patógena? ¿La botulino o la tetania? ¿Ustedes creen la tetania? Ambas. No. Para mí sería el botulino, porque tetania que sea te vuelas un dedo. El botulino, una vez que está dentro, reza. ¿Ves? No eches cualquier cosa a la boca. Es un ejemplo de daño. No se te explica la cantante. A nivel de los alimentos. Es el único que es inmóvil. ¿Ya? Y tiene la característica de también ser intracelular. Es decir, puede penetrar al interior de la célula. El problema que genera, no es mucho, produce una enterotoxina. Si es una enterotoxina, implicaría que hay un daño a nivel intestinal. No, estamos hablando de diarreas, evacuaciones, cólicos, malestares y toda esa vaina.
Casi comúnmente los alimentos que suelen parir son, que nadie lo ofenda, mariscos. ¿Ya? En cuestión de dificultad, este de acá produce también una enterotoxina y normalmente su toxina suele ser de menor concentración. Estos suelen ser oportunistas. Con la dieta que se le da, obviamente son los que pueden ingresar de acuerdo a la concentración. Muchas veces te ha provocado una especie de diarrea y no la has tenido en cuenta y luego te ha pasado. Como dije una vez, simplemente concentración de la sustancia, ¿no? Tanto el prefique como dificultad y no son tan patógenos como lo sería Clostridium botulinum y Clostridium tetani. Así como olviden, este también suele ser móvil. Miren, en nuestro país no existe mucha estadística porque nosotros no hacemos muchos estudios de identificación. Nosotros nos guiamos por la parte clínica, ¿ya? Y es más, ni clínica, simplemente vemos, bueno, se enfermó tal este punto. Nunca averiguamos, no son como de repente ustedes han visto Discovery Channel, alguna vaina de análisis, y te dicen que el paciente tal tuvo tal bacteria, tal hongo, toda esa vaina. En el Perú no. Porque si no sabemos qué lo mató, nosotros decimos, iba a morir. O tenía que morir, o fue daño o brujería. Esa es nuestra explicación. ¿Ya? ¿Entienden? Cuando dicen, por ejemplo, la persona cayó del 5.º piso, los reportes, en este caso la autopsia, dice muerte natural. Así, porque es natural que alguien que caiga del 5.º piso muere. ¿Ya? Esa nada, nadie se busca si de repente fue drogada o le empujaron, pues esa vaina, ¿no? Así que esto pasa. Y luego tenemos a la listeria. Listeria monocytosis. La listeria conoce la enfermedad de listeriosis. Te apuesto que yo te voy a poner esto. ¿Qué significa listeriosis? Y tú vas a morir. Normalmente esta bacteria suele también ser intracelular, significa que vaya al interior de la célula, suele tener una llamada enterotoxina. La característica principal de esta bacteria suele ser de que tolera temperaturas de 2 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede? Contamina a los alimentos refrigerados. Ahora, ¿qué especial tiene esta bacteria? Lo especial es que cuando se haga o se realice un cultivo, este cultivo tiene que estar agregado con un compuesto condenado como parafina. El compuesto que tienen las velas, compuesto de carbono, es necesario para el crecimiento de esta bacteria. Normalmente, esta bacteria contamina la mayor cantidad de alimentos de lo que uno podía estar digamos, desarrollando. El detalle está de que como produce una enterotoxina casi semejante a los Staphylococcus aureus, que provoca una diarrea temporal, no puede revestir mucha importancia porque estamos hablando en adultos. Pero sin embargo en niños es mucho más agresivo, ¿ya? Entonces su diagnóstico, su toma de muestra sería muestra en este caso de tejido contaminado o también eliminación de heces. El cultivo obviamente se hace con cualquier medio de cultivo con la agregación de parafina. ¿Ya? Esto es mucho más complicado de cultivar debido a que necesita anaerobiosis y obviamente, como le dije, la mezcla con este compuesto que es parafina, que es un derivado del carbono. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. ¿Cuánto?